Considero las drogas psicodélicas como un tesoro. Cada droga, legal o ilegal, tiene sus recompensas. Cada droga conlleva un riesgo. Depende de cada quien medir el riesgo por dicha recompensa. ¡Salga de ahí! ¡No lo hagan, muchachos! ¡No lo hagan! ¡Abajo! ¡Abajo! Nuestra generación es la primera en considerar el autoconocimiento como un crimen. Soy un rebelde. Éxtasis, la droga del amor. El doctor Alexander Shulgin, mejor conocido como Sasha, era un gran químico. Creó cerca de 250 drogas psicodélicas. En los años 60, Shulgin tuvo la oportunidad de tener una experiencia con mescalina junto con sus amigos. Esta experiencia fue extremadamente profunda. Fue un día que quedará para siempre en mi memoria. Y sin lugar a dudas, confirmé el rumbo de mi vida. Admiré el mundo a detalle. Tuve una perspectiva cautivante con una fracción de gramo de esa sustancia. El efecto sorprendente de esta mescalina es la extrema empatía por las cosas más pequeñas. Me parece que sería imposible cometer cualquier daño o acto doloroso hacia nada ni nadie. El aspecto más fuerte del carácter de Shulgin era la manera en que la empatía lo movía. Era una búsqueda constante, el sentido de su conexión y lo crucial que era con todo lo que le rodeaba. Para Sasha, el descubrir nuevas herramientas de percepción, herramientas para la creatividad, para las personas que buscaban tener acceso a su propio inconsciente. Él sentía que era una de las cosas más importantes que podría hacer en este mundo. Sasha era un libertador. Él creía en la libertad de explorar la conciencia y estaba decidido a hacer lo necesario, bajo su propio riesgo. Por mucho tiempo, la investigación psicodélica era casi imposible debido a las normas de drogas del gobierno. Pero hay un resurgimiento en la investigación de los psicodélicos que continúa hasta ahora. Vemos a estos corruptores juveniles como un aspecto médico positivo. Russell Hayter nos introduce al mundo de los fármacos como medicina milagrosa. Después de décadas de represión de investigación en humanos con psicodélicos, Sasha fue esencial en ayudar al gobierno a dar un sí. Abramos las puertas otra vez. Sasha era, sin duda, un real prodigio. Fue admitido en Harvard a los 15 años con una beca completa. Sasha vivía en una granja en Lafayette, California. Se especializó en bioquímica. Comenzó a trabajar para Dow, una compañía química de agricultura. Al principio trabajó con pesticidas en Dow. Eran biodegradables y Dow ganó mucho dinero. Fue tal el éxito que lo dejaron hacer lo que quisiera. Las experiencias de Sasha con mescalina eran muy profundas para él. En verdad quería trabajar en estas drogas de cambios de conciencia. Así que comenzó a desarrollar una serie completa de psicodélicos.
Sasha adoraba su trabajo y se podría decir que se obsesionó con descubrir lo que estas llamadas medicinas ocasionaban en la percepción humana. A principios de los años 60, Sasha Shulgin fue visitado por miembros del gobierno de Edgewood Arsenal. Edgewood Arsenal es una unidad militar en la bahía de Chesapeake y por muchos años fue utilizada por el ejército con propósitos de investigación de armas químicas. Edgewood Arsenal. El objetivo de Edgewood era usar drogas psicotrópicas como herramientas militares. Básicamente incapacitar al enemigo, no matarlo. La administración en Dow diría, oh, debes hablar con Shulgin. No nos informaban de qué laboratorio venían. Las únicas pistas de las áreas de interés eran 2 secuencias de reacción sintética que se discutían en la sala de conferencias. En la junta con los miembros militares, Shulgin estaba muy animado y entusiasta, y encontró una solución a ese problema que tenían. Se esforzaron por explorar el número de compuestos químicos que, según un general de Edgewood, generaría un mal funcionamiento del cuerpo humano, de manera que el enemigo ya no fuera una amenaza. Pruebas de armas químicas. Edgewood Arsenal. Eran hombres enlistados que se prestaban a ser voluntarios para estos experimentos en Edgewood. Algunos de los efectos secundarios eran horribles. Ansiedad extrema, delirio, convulsiones, en otras palabras, una herramienta de terror. Creo que había cierta demencia entre los militares. La idea de enloquecer a sus enemigos con psicodélicos era algo muy atractivo. Es incierto cuánto sabía Shulgin acerca de estos experimentos, cómo se llevaban a cabo y con qué propósito. Para Shulgin, la ciencia era lo que importaba. Cualquier conocimiento puede ser usado para bien o mal. La ingenuidad de los científicos era la fortaleza de la cultura corporativa. Si tu jefe te indica que hagas algo, lo haces. Piensas en la impresión de Oppenheimer cuando vio el hongo nuclear de la primera bomba atómica. Creo que eso habla acerca de esa ingenuidad. En su vida, luchó con el hecho de que una vez que exponía algo al mundo, perdía el control. Y luego llegó Vietnam y el aumento de la militarización de la cultura americana, en especial de los fabricantes. Dow estaba muy involucrada en la guerra de Vietnam. Producía el agente naranja y el napalm para el gobierno de los Estados Unidos. Dow, como cualquier compañía, producía explosivos y material de guerra. Los contratos eran lucrativos. ¡Protestamos! 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 Las protestas de los estudiantes fomentaron boicots de los productos Dow y alentaron a las universidades a desligarse de los productos Dow. Pero Dow era un gigante y sus ganancias por la guerra de Vietnam eran inimaginables y no dejarían de hacer sus productos ni sus usos. Presionaron a Shulgin no por implicación, sino por función. Era gradualmente aparente que ninguno de los dos estaba en paz con nuestra relación. Lo que consideraba emocionante y creativo, claramente la administración lo veía como algo negativo para la imagen corporativa. Sasha se retiró de Dow en 1966. Dijo que dejó la compañía porque no estaba de acuerdo con el rumbo de su investigación. Dow no estaba interesada en drogas psicoactivas, pero Shulgin sí. Él valoró su libertad científica. Quería ser libre de hacer cualquier tipo de pregunta. Así que dejó Dow y estableció su laboratorio en su patio trasero, en un gran cobertizo, como una guarida alquímica. Lo que hizo fue crear cientos
literalmente cientos de drogas psicodélicas, porque eso era lo que él quería lograr. La gente siempre le preguntaba a Sasha, ¿cuál es tu droga favorita? A lo que él respondía, oh, con la que estoy trabajando ahora. Siempre decía, soy un fabricante, quiero hacer herramientas moleculares para entender cómo funciona el cerebro. La gente común pensaba, este hombre diseña drogas en un laboratorio casero. ¡Qué barbaridad! Suena horrible. Pero lo que estaba haciendo era legal. Era un científico. Era libre de decir, ¿y qué? ¿Era arriesgado? Pues sí, porque no podía saber cuáles iban a ser los efectos. Sabía que la única forma de saberlo era probarlo. Cuando conocí a Sasha, él me dijo que inventaba psicodélicos y yo dije, ¿tú qué? Me atrajo de inmediato. Era un científico y yo psicóloga. Él no siempre entendía la psicología, pero siempre le fascinaron las personas. Conocí a muchos hombres con coeficiente intelectual alto, pero él fue el primero en escucharme si tenía algo interesante que decir. Él siempre la respetó mucho y se amaban demasiado. Sabía que él era el hombre para ella. Sasha utilizaba en sí mismo estos inventos. Si no había efectos secundarios negativos, los compartía conmigo. Lo que buscaba era obtener información de cómo afectaban a la mente humana, no al cerebro, sino a la mente. Solía decir, es difícil obtener información de un laboratorio casero para reportar experiencias de empatía o preguntas acerca del sentido de la vida. La palabra empatía sigue apareciendo. Pienso que se refiere a qué tanto creía en su idea de empatía y en los efectos positivos de lo que estaba haciendo. Si ambos sentíamos que podía aprender cosas nuevas, las compartíamos con nuestros colegas. Y con el tiempo, esos reportes se registraban en un diario científico. En las más de 2000 sesiones que tuve con estas drogas, no hubo una sola vez que no involucrara el trabajo. No se trataba de pasarla bien, en verdad era investigación. Probablemente Sasha tenía tantos amigos como estrellas psicodélicas. DOM fue uno de los primeros experimentos. Sasha supo que DOM era especial desde el principio. DOM es una droga psicodélica, con efectos parecidos al LSD. De todas las drogas, LSD, mescalina, cannabis, peyote, DOM es la principal. Ninguna experiencia visual fue como esta. Lo que permitió hacer este tipo de investigaciones fue que Sholjin era un colaborador para la DEA y también servía como testigo experto en la corte, cuando la DEA lo requería. Compartía su información libremente con cualquier interesado. Creo que era una virtud, pero también algo problemático. Había un grupo de surfistas en el sur de California, en el condado de Orange. Se hacían llamar la Hermandad del Amor Eterno. Y ellos se organizaban para distribuir psicodélicos. La clave de la Hermandad del Amor Eterno es el químico Nick Sand. Nick Sand, químico clandestino. Él hacía LSD y era bien conocido por su buena calidad y pureza. Cualquiera en el campo de este tipo de drogas sabía quién era Sasha Sholjin. En ese entonces Nick Sand era un joven, y si estuviera interesado, Sasha le compartiría esas cosas. En sus reportes, Sholjin negaba rotundamente cualquier participación en cuanto a que DOM terminó siendo vendida en las calles. Sin embargo, Nick Sand fue el primer químico clandestino que sintetizó y distribuyó DOM, la cual fue la creación de Sholjin. Así que Sand produjo DOM y la vendió como STP.
STP eran las siglas por Serenidad, Tranquilidad y Paz, e hizo su debut en el evento público Human Being en San Francisco en 1967. Los psicodélicos fueron de un objetivo académico al infierno. El Being también se conocía como la reunión de las tribus, protestando la ilegalidad del LSD porque se acababa de convertir en ilegal en 1966. Entonces, ¿qué iban a hacer para protestar contra la ilegalidad del LSD? Consumieron psicodélicos en masa. Después, esta hermandad hizo que los ángeles del infierno distribuyeran STP. Eran los mensajeros perfectos, porque nadie se metía con ellos. Llevaban las drogas y las vendían. Las tabletas STP que Sand producía eran de 20 miligramos. Bueno, una dosis efectiva de DOM contenía 4 miligramos. Entonces, cada tableta representaba el equivalente a 5 dosis. Era más fuerte de lo que pensaban, porque tardaba en hacer efecto de 1 a 3 horas para sentirla. Cuando la gente la tomaba, pensaba que la dosis era muy baja y que no hacía efecto. Entonces tomaban otra y lo que obtenían eran viajes muy largos, con altos grados de ansiedad y en algunos casos, psicosis. ¡Dios, no! Hubo reportes de gente yendo al hospital. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No me toquen! Amontonándose en la sala de urgencias. ¡No dejen que me lleven! ¡No dejen que me lleven! ¡Por favor, no, no! Atravesaron una experiencia traumática. Cuando Sasha se enteró de lo que pasó, se puso muy triste. Cualquiera reaccionaría así. Los psicodélicos deben ser tratados con mucho respeto y cuidado. Si no los usas adecuadamente, puedes morir en el instante. Éramos muy buenos amigos, pero nunca le dije, dame una buena dosis, Sasha. STP, ¿qué pasó ahí? ¿Fuiste el responsable? Sasha era más bien un libertador. Ayudar a la gente a usar psicodélicos no era algo que se viera como si fuera indeseable. Pero esto podría ocasionarle un gran problema. Los psicodélicos se convirtieron en asuntos políticos cuando el LSD se hizo ilegal en California. Las autoridades satanizaron a los psicodélicos. Los asesinatos de Manson se divulgaron por todo el mundo. Y los medios de comunicación y el gobierno ligaron a Manson con el LSD y con la idea de que sus efectos eran malignos. 4 seguidores de Manson encarcelados en caso LSD. Con el tiempo, las drogas se asociaron a los protestantes antiguerra y los jóvenes las tomaban. Inició la guerra antidrogas de Nixon. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. Nixon hizo muy bien en satanizar a las drogas y movilizar a sus grupos. It is an unequal contest. Nightsticks and tear gas turn the streets into a battlefield. Políticos y medios hicieron de la psicodelia la guerra. Los jóvenes se ponían flores en el cabello y tenían sexo con extraños y tomaban psicodélicos. Y aún así protestaban. Ese gancho llevó a los políticos a tener una reacción conservativa contra la psicodelia. ¡Ah, Dios mío! Se comenzó a estigmatizar a los psicodélicos y su investigación. La comunidad psicoterapéutica sintió que los psicodélicos tenían un enorme potencial terapéutico, pero cuando la represalia sucedió, la investigación se cerró. Lo visité un par de veces y tenía un gran peso sobre sus hombros. Vio todo su trabajo ser injustamente satanizado.
Él quería continuar con estas nuevas ideas químicas y sus estados mentales, pero él sabía que al hacerlo, esos oportunistas podrían llegar a su puerta. A principios de 1970, el control de sustancias actuó criminalizando todos los psicodélicos. Sasha empezó a buscar otras drogas que fueran legales y útiles para la psicoterapia. Algunas personas decían, ¿acaso es adicto a esto? Y no era así. Un músico o un pintor no es adicto por producir su música o su arte. Haces lo que haces porque no conoces otra cosa y no hay otra cosa que desees hacer. En los años 70, Shulgin conoció a una estudiante graduada interesada en drogas psicoactivas. Ella le dijo de MDMA y se interesó tanto que la resintetizó. Cuando llegó a niveles activos, estaba muy impresionado. Este era un compuesto que era en extremo único. Me siento limpio y no hay nada más que euforia. Me sobrepasa la profundidad de la experiencia. Siento que llegué a casa. Estoy completo. De inmediato supo que tenía un gran potencial para el uso en psiquiatría. Fue entonces cuando Sasha compartió con Ann y un pequeño grupo de sus colegas dispuestos a probar estas drogas. Confío en ti, solo confía. Confío en ti, solo confía. Confío en ti, solo confía. Solo confía. Confío en ti. Motiva a la gente a hablar, quieren conectarse y relacionarse. Sentía que podía hablar cosas profundas y personales con mucha claridad. Todos deberían experimentar un estado profundo como este. Viví para llegar a esto. La mayoría tuvo una experiencia asombrosa, que es ser capaz de tener una percepción de sí mismo, sin ningún rechazo ni decepción. Algo así toma por lo menos 6 meses o más de psicoterapia para lograrlo. Es una de las experiencias más restauradoras. La primera vez que usé MDMA me senté afuera de mi casa y lloré como nunca. Descargué años y años de tristeza reprimida. Esto me enseñó cómo amarme a mí misma y poder sanarme. Uno de los líderes de psicoterapia psicodélica era un psicólogo llamado Leo Seff. Él estaba casi por retirarse. Shulgin le dio una ampolleta de MDMA a Seff y le dijo, esto podrá interesarte. Unos días después, Leo Seff le llamó diciendo, ya no me voy a retirar, lo que me diste es fantástico. Seff viajó por el mundo informando a la comunidad médica el potencial terapéutico del MDMA. En 1 o 2 sesiones observé a la gente ir por profundos cambios emocionales y de comportamiento que son permanentes. En una sesión psicoterapéutica en Boston, Bob y Mary Lillehell toman una dosis de MDMA. Un colega dijo, tuve pacientes en terapia por 10 años y nunca llego a la raíz de sus problemas. Cuando tomó MDMA, confesó que su padre abusó de él a los 5 años y nunca habló de eso, expresó todo. Es una droga que permite a la gente liberarse del miedo y enfrentar lo que le molesta. Ya no quiero golpearte y yo no quiero ser golpeada emocionalmente. Sí, te escucho. Shulgin lo clasificaba como un empatógeno. Para poder distinguirlo entre los demás psicodélicos, causaba la empatía como efecto. A principios de los 80, 500,000 de dosis se usaban con pacientes en sesiones terapéuticas. Había un creciente sentido de optimismo y esperanza en la comunidad por la existencia de esta droga. Era efectiva y legal.
Los terapeutas la administraban a sus pacientes de manera discreta, todavía no se daba a conocer. Se restringió su uso a la comunidad. En 1980, los traficantes de drogas en Texas distribuían MDMA y la llamaban éxtasis. El MDMA alcanzó una conciencia más amplia en un club nocturno, Star Club, en Dallas, Texas. Era un lugar parecido al Estudio 54 en Dallas. Pero la gran diferencia era un hombre que iba todas las noches al Star Club con una bolsa llena de éxtasis y vendía una dosis por $15. Te sientes tranquila, relajada. Cada canción es tu favorita, cada persona es tu mejor amigo. Es como tener un orgasmo mental. Era el progreso de una corriente clandestina. Los llamados rapes eran populares y las drogas eran cada vez más accesibles. Solzhenitsyn era un académico brillante, digamos confinado. La idea de que 1 millón de personas hicieran esta droga era apabullante para él. Imaginen que están en el bosque y hacen una fogata. Todo va bien, sin problemas. Después viene un fuerte viento y produce un incendio. En retrospectiva, se puede pensar, bueno, tal vez Sasha debió saber que esto pasaría. A principios de los 80, Sasha y Leo Seth y otros más vigorizaron la comunidad psicoterapéutica con el uso de MDMA. La gente le dice a otros que esta es una droga milagrosa, penicilina para el alma. Se llama éxtasis, una droga peligrosa que ha sido una locura en las fiestas rave, donde acuden estudiantes universitarios. Alejarlos de las calles es una prioridad para las autoridades. El estallido de los raves llamó la atención de los medios de comunicación. Creo que en ese momento Sasha anticipó que esto causaría una reacción violenta y así fue. Su colorido y diseño atractivo podría confundirlos con dulces, pero el éxtasis es todo menos eso. Estás en problemas si usas demasiado. Tu cerebro enloquece y mueres. La DEA anunció una emergencia nacional. Podría haber cientos de miles de personas con daño cerebral, pero al mismo tiempo solo ocurrieron 8 emergencias relacionadas con el MDMA. En el verano del 84, la DEA finalmente decidió que criminalizaría el éxtasis. Tenían mínimas evidencias de algún riesgo. Nos preparamos para controlar la droga porque se produce clandestinamente. El abuso de esta droga se está esparciendo por el país. No tiene un uso médico aceptado. Me parece que la comunidad antidrogas se alegró de encontrar un nuevo demonio y justificar su existencia. Diré no a las drogas. Ayudaré a mis amigos a decir no. Di no surgió bajo la administración de Reagan y Nancy Reagan. Fue una enorme campaña y se considera toda una burla absurda. Este es tu cerebro con drogas, ¿entendiste? Nadie lo tomó en serio, pero generó terribles consecuencias, porque al insistir a la gente a decir no, si no lo hacían era una prueba de su falta de moral y debían ir a la cárcel por largo tiempo. ¡Policía! Guerra antidrogas, declarada a niveles locales, regionales y nacionales. El ambiente en ese país, en ese momento, era paranoico. Conocí a Sasha Solzhenitsyn cuando él, Ann y otros más trataban de reunir gente con el propósito de proteger el MDMA. Las drogas no son buenas ni malas. Nada es intrínsecamente sagrado o malvado a la luz de una solución sólida o una solución diluida. Estuve en comunicación directa con varios médicos quienes se impresionaron con el valor e inocuidad del MDMA y que la usaron en sus tratamientos médicos. Hubo un juicio administrativo de la DEA y yo testifiqué ahí. Mucha gente lo hizo. Y dije, esta droga no es peligrosa. No hay evidencia de que produzca efectos a la larga. Pero el gobierno quiso detenerlo, aunque no causara daño. No querían que la gente se drogara para sentirse bien.
Sasha se entristeció mucho porque una vez que se declaró ilegal los terapeutas, ya no la usarían. Era como si siempre usaras carbón para hacer arte y de repente descubres pinturas de aceite y tu arte fuera transformado, pero que después la gente inhalara las pinturas para drogarse y ya no pudiera usarlas. Es la causa de la falta de actividad. Si hay una droga ilegal y la demanda aumenta, la calidad de la misma baja. En muchos casos, esas pastillas eran más tóxicas que el MDMA. Con los años, él hizo muchos compuestos interesantes, pero este era de los pocos que tenía un potencial terapéutico genuino y necesario para el mundo. Y verlo destruido por su popularidad y categoría lo afectó en realidad. 11 personas fueron arrestadas en Nueva York ayer. A la fecha, decomisamos 30 kilos de éxtasis. Era como un gigante de hierro censurando la libertad de investigación. Y de alguna manera, esta pérdida tenía que ser expuesta. Supimos de algunos científicos que no eran del agrado del gobierno, a los que les sucedieron cosas extrañas a sus trabajos después de que murieron. Sasha quería asegurarse de que la información que acumuló en todo ese tiempo de investigación no se perdiera. Sabíamos que las autoridades darían con él. Teníamos que hacer algo. En 1991, Alexander y Jan Shulgin escribieron sus memorias que incluían cientos de compuestos químicos previamente desconocidos. También incluían las fórmulas para crearlos. Se llamaba Pical, fenetilaminas que conocí y amé. Sasha compartía su información con cualquier interesado. Y cuando el MDMA se criminalizó, la idea de escribir un libro y publicarlo fue una manera de que la información de todos esos años no se perdiera. Ya no me enojo por lo que pasó. Soy más un guerrero que un manifestante enojado. Así se está mucho mejor. Conozco el juego y las razones, y me gusta la parte que escogí. Solo quería decir, esta es la historia de mi vida y la de Anne. Y aquí están los compuestos que hice en estos años. Esto es todo lo que sabemos. Escribí todos mis capítulos bajo la influencia del MDMA. La usé como mi droga de escritura. Me daba más creatividad y hacía que las palabras fluyeran más libremente. Porque nuestra historia no era solo acerca de químicos, sino también de nuestro amor. Y los encuentros y dificultades por las que atravesábamos. Publicar Pical requirió mucho coraje. Shulgin estaba rodeado de un ambiente de crítica todo el tiempo. La amenaza doméstica más grave que enfrenta nuestra nación son las drogas. ¡Policía! ¡Policía! El alcalde Koch pide la pena de muerte federal para los narcotraficantes. En 1980, la guerra contra las drogas se extendió bajo la presión federal. Los afroamericanos fueron los más afectados. El número de personas tras las rejas por esta ley aumentó de 50,000 en 1980 a más de 400,000 en 1997. Publicar este libro fue una bandera roja. Estaba invitando a la supresión de las fuerzas policiales y a ser un enjuiciado. Fue como si estuviera en guerra con el gobierno. No pudieron publicar el libro. Era muy riesgoso. Entonces lo publicaron ellos mismos. Su intención era poner la información accesible al público, no hacerla inalcanzable. Pical permitió que los empresarios hicieran estos compuestos. La química no era tan difícil. Los químicos publicados en Pical se volvieron muy populares y eran fáciles de encontrar. ¿Era bueno o malo? Si pones información al alcance de todos, habrá gente que le dé un mal uso
y otros que se beneficien de eso. La DEA encontró el libro en laboratorios clandestinos y se preguntaban, ¿quién es este tipo? Les decía a la gente cómo hacer estas drogas, pero también colaboró con la DEA y se dieron cuenta que tenía una licencia autorizada de la DEA para trabajar con estos compuestos. Por supuesto, se molestaron mucho de que las estuvieran haciendo ahí. Algunas personas que conoció en la DEA le dijeron que no estaba a salvo. Tendría que lidiar con las nuevas generaciones de la DEA y otras autoridades que crecieron con el DI-No y que veían a las drogas como algo malo o como un ascenso en sus carreras. Y luego ellos llegaron a nosotros. No hicieron mención de Pikal, porque no querían que nadie pensara que estaban actuando contra un trabajo de literatura, porque eso iba contra la ley. Era claro que se trataba de Pikal. Esencialmente ellos dijeron, si renuncias a tu licencia y pagas una fianza de $25,000, nos olvidamos de esto. Sasha renunció a su licencia y dejó de trabajar con psicodélicos, pero no fue su decisión. Después de que Sasha cedió su licencia, dejó de trabajar con psicodélicos. Fue un terrible golpe ver cómo se le vino todo encima de esa manera. Pero a la larga creo que estuvo en paz. Cualquiera se retiraría y tiraría la toalla. En ese entonces ya tenía 70 años. Creo que esperaba que la razón iba a resurgir y que la gente empezaría a ver los psicodélicos útiles otra vez. Y así fue. Hoy los psicodélicos resurgieron y es gracias a lo que él hizo. Investigaciones sugieren que el MDMA es efectivo para tratar el trastorno por estrés postraumático en veteranos y adultos. Russell Hayter explica cómo una droga resultó ser una cura milagrosa. Sasha estaba muy animado con la idea de que hubiera un resurgimiento del MDMA como medicina que fuera útil para personas con estrés postraumático. Uno de los momentos más satisfactorios en mi vida fue cuando Sasha obtuvo permiso para hacer investigaciones con MDMA. Compartir esa esperanza con él fue una alegría increíble. Actualmente en América hay muchos veteranos que regresan de Irak y de Afganistán que en verdad no se encuentran bien. Por primera vez en la nación tenemos más veteranos tomando su vida en sus manos, cometiendo suicidio, que los que mueren en el campo de batalla. ¡Salgamos de aquí! Estaba siempre atento, en alerta, sintiendo que vendría un nuevo ataque, como si no supiera que ya estaba en casa a salvo. MDMA da la vuelta cuando la gente entiende que es útil en terapia. Puedes sobreponerte cuando hables de cosas y la medicina te va a ayudar a manejar lo que acabas de hablar. Me doy cuenta. Sí. Es una manera de examinar algo de manera rápida, no solo los síntomas, sino el trauma en sí. Puse toda mi vida en riesgo. Todo por nada. Tuve tratamiento complementario con PTSD. El MDMA ayuda a desbloquear, enfrentar el miedo y tratar con asuntos. Yo me di cuenta que quedó en el pasado.
Les permite mirar las experiencias traumáticas de la guerra, pero con autoaceptación. El MDMA es como una armadura en mi cuerpo para enfrentar lo oscuro de mi trauma y regresar sin cicatrices. El MDMA fue como una luz para mí y los terapeutas fueron mis guías. La gente siente una terrible culpa y horror por las cosas que vieron o hicieron con el MDMA. Pueden volver a aceptarse y amarse así. Es una droga muy sanadora. En la primera clínica aprobada por la FDA, la psicoterapia para PTSD es asistida con MDMA. 83% de los pacientes no mostraron síntomas del trauma al final de su tratamiento. El tratamiento fue un gran éxito. En términos laicos, se dice que están curados, no tienen más síntomas. Las herramientas que Sasha desarrolló contribuyen tremendamente como un antídoto contra la guerra. Lo irónico del MDMA es que cuando Sasha hacía drogas para Dow, la milicia usó sus creaciones en Edgewood para hacer armas de conciencia. Y ahora colaboramos con el Pentágono aliviando el trauma. Para este joven veterano, la droga ilegal de las calles no le ha ayudado a curar su trauma. Anticipamos que el MDMA podría ser una medicina prescrita en el 2021. Estar casada con él fue maravilloso y compartir estos experimentos y experiencias con alguien tan cercano, eso es vivir la vida como se debe vivir. Al final de su vida, cuando Sasha empezó a tener demencia, lo tomó tan fácilmente y así fue como murió también. Fue una aceptación total de lo que pasaba en ese momento. Su trabajo cambió el mundo. Fundamentalmente, tratamos de que las drogas sean convencionales. El Distrito de Columbia y 23 estados ahora aceptan la marihuana como medicina. MDMA puede ser una puerta para aceptar las drogas más abiertamente. Puedes considerar a Solzhenitsyn como un instigador del abuso de drogas o lo puedes ver como un científico brillante que contribuyó positivamente a la humanidad. No importa cómo, él puso esto en marcha. Debemos aprender cómo usar sus descubrimientos apropiadamente y en un buen contexto. Dediqué mi vida a esta área de investigación. Algún día voy a entender cómo estas simples catálisis hacen lo que hacen. Mientras tanto, les debo mucho y siempre seré su campeón.